Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este día y vamos ahora para comenzar nuestra clase de hoy con la ayuda de Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, oh Dios. Te pido que tú nos ayudes en este día, no solamente en esta clase, sino en el resto del día, Señor, tú estés presente en todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos de palabra, de pensamiento, de obra, sea para la gloria y honra de tu nombre y que nos guardes de pecar en este día, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos dé la sabiduría y la ciencia espiritual, oh Dios, y que podamos entender y poner en práctica estas cosas que vamos a ver hoy en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Señor, muchas gracias porque sabemos que tú eres bueno y que estás para ayudarnos y concedernos las peticiones de nuestro corazón porque así te ha placido, oh Dios, porque no es del que corre ni el que quiere, sino de Dios tener misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar hablando de los ejercicios espirituales, eh, que es muy importante que nosotros tengamos hábitos, aunque hábitos espirituales, o sea, hagamos las cosas que Dios dice cada día y que las practiquemos. Un hábito se consigue, dice que es la repetición durante 30 días, una persona logrará hacer un hábito. Un hábito es algo que yo necesito hacer, que no es igual a la costumbre. El hábito es porque yo necesito. Tenemos hábitos como dormir, como comer, como descansar. Son hábitos que son necesarios en la vida de la persona para tener una salud bien. Necesitamos también tener el hábito de trabajar, de estar ocupados, haciendo las cosas para agradar a Dios, porque el trabajo es para agradar al Señor primeramente. Eh, en la vida cristiana, por ejemplo, dice la Biblia que en algunos hábitos es no dejando congregarse como algunos tienen por costumbre, o sea que cuando eso se convierte en una costumbre pierde el interés y deja de ser importante para nosotros, solamente es por cumplir o hacer las cosas, pero nosotros debemos formar hábitos. En, y hay hábitos que son, podemos hacerlo. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Entonces, cada día nosotros debemos, en cuanto a la vida espiritual, tener esos hábitos de hacer estos ejercicios espirituales. El primero de ellos que vamos a mencionar hoy es orar. Tenemos que formar un hábito. En la palabra de Dios, el orar es una necesidad de imperiosa todos los días. Jesús nos enseñó que debemos orar todos los días, orar sin cesar, orar en todo tiempo, velar en oración, ser constantes en la oración. Eh, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica, que todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiremos. Cuando orás, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Danos el pan de este y dánoslo hoy. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Y siempre la palabra está hablando de la necesidad de orar. Recuerde que orar es una práctica que hacían no solamente en la vida cristiana, sino también desde la antigüedad. Los hombres empezaron a orar a Dios. El primer hombre que en la Biblia se encuentra que oró fue Abraham. Y oró para que las personas fueran sanadas de la esterilidad y también hay un hombre que según los teólogos y los estudiosos de la Biblia que se llama Job y él le pide, Dios le dice a Job que debe orar por sus amigos para que no les venga el castigo merecido por haber juzgado a Job. Entonces él ora y dice que Dios guardó a estos tres amigos de Job. Y siempre esta práctica ha sido continua y es una de las prácticas que más le agrada a Dios porque Dios a través de la oración eh, el Dios se puede glorificar. Cuando Él nos responde, puede mostrar cuánto nos ama
nos puede mostrar su poder, su fidelidad, su lealtad, su generosidad, su paciencia, eh, su integridad, su veracidad al responder a la oración. Por eso es que se convierte en un pecado no hacerlo. O sea que si yo no oro, estoy pecando delante de Dios, ya que es un mandato y también es una bendición hacerlo. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Es decir, que la necesidad imperiosa de que oremos y dependamos de Dios. Nos dice la Escritura que lo debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y la única manera de reconocer a Dios es por medio de la oración. Cuando yo le pido, Señor, ayúdame en este día, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Entonces, yo le estoy conviendo, Señor, ayúdeme, te pido que me ayudes en este trabajo que estoy realizando, que me guardes de accidentes. Cuando estábamos trabajando con máquinas, Señor, guárdame accidentes. Entonces ahí lo estamos reconociendo. Cuando vamos al mercado, le digo, Señor, ayúdanos y acompáñenos a ir a hacer el mercado y todas las cosas así le estamos dando la participación a Dios y vemos que Dios se glorifica a través de la oración. Por eso es un ejercicio muy importante que debemos hacer para nuestra alma, para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestro espíritu, porque en la oración podemos pedirlo todo. Cuando la gente viene a mí, generalmente y a consejería y me piden, entonces yo digo, pues oremos, porque es la manera que la Biblia está establecida que podemos nosotros al orar echar mano de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, pero solo se puede sacar a través y se puede adquirir a través de la oración, porque el Señor fue muy claro, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y para todo lo que nosotros necesitamos, siempre está hablando de la necesidad de orar. Por ejemplo, el Señor dice que tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios en oración, creyendo que la va a recibir, la recibirá. ¿Está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. El que la Biblia dice que a través del ejemplo de la oración del Señor Jesucristo o de Jesús, nos enseña que podemos pedir el pan, que podemos pedir que nos guarde la tentación, que nos libre del mal, todo esto a través de solo al hacerlo orar. Y dice que todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiremos, o sea que todo lo que es posible que necesitemos está avalado por el Señor, desde que eso no sea contrario a la voluntad de Dios. Dice que algunos piden y no reciben porque piden para gastar en vuestros deleites. Entonces la oración es un ejercicio que debemos practicar todos los días, de tarde, noche y mañana. Daniel lo hacía 3 veces al día. El salmista David también oraba varias veces al día y así los hombres de fe oraban siempre pidiendo la ayuda de Dios. Eh, Recordemos que la oración es la acción de pedir. Entonces, orar es pedir, como dice la Escritura. Puede decir que todo lo que pides en oración creyendo lo recibiremos. Dice que con la acción de gracias también debemos implementar la acción de gracias en la oración. O sea que la oración y la acción de gracias pueden ir acompañadas. Son dos ejercicios que nosotros debemos practicar. Recuerde que hay 5 pasos para obtener de Dios todo. Yo lo he comparado que la oración es como la llave para entrar a una gran bodega, una bodega que tiene todo lo que necesitamos, porque Jesús ya lo de antemano lo ganó. Por ejemplo, nosotros esa bodega tiene, a través de la proveeduría de Jesús, nosotros podríamos tener el pan, podemos tener las cosas materiales de esta vida, el techo, porque Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con las cosas de esta vida, o sea que Él nos pensionó en alimentos, en techo, en educación, todas esas cosas que son necesarias para nuestra vida, la bebida, la comida, todo, el vestido, todo eso con su pobreza Jesús nos,
enriqueció y nos benefició de eso. Con su sangre preciosa, una persona que es pecadora y que no ha sido lavado sus pecados, con la sangre de Jesús puede obtener el perdón de sus pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que hay una persona turbada y cansada, dice Jesús, dijo, venid a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Venid a mí, y a que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces nosotros podemos tener paz en Jesús, que es uno de los bienes más grandes que Jesús nos hubiera podido dar, es esa paz interior, la paz de conciencia y estar en paz para con Dios. Pero solo lo podemos tener si se lo pedimos al Señor. Así todas las cosas, si está enfermo también podemos acudir a Jesús, porque por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. Entonces, y así, por ejemplo, si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, le puede pedir al Padre en el nombre de Jesús que lo bautice en el Espíritu Santo, porque dice que todo lo que pidamos al Padre, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden. Y también dice que nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que necesitamos desarrollar esa práctica de estarle orando y pidiendo al Señor todos los días. Y hay que guardar estos cinco cosas que son muy importantes. Solo las vamos a recordar para poder avanzar en esta clase de hoy. Recordemos que hay que pedirle al Padre, que es el único que tiene. Ya que Jesús mandó, dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es una orden de Jesús que todo debemos pedírselo al Padre, no al Espíritu Santo y no al Señor Jesucristo. Aunque el Espíritu Santo dice que también intercede ante el Padre con gemidos indecibles, o sea que el Espíritu Santo también le pide al Padre. Y Jesús dice que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Entonces, Él también le pide al Padre lo que necesita, aún siendo Dios, el Espíritu Santo, y siendo el Señor Jesucristo Dios, a ellos aún le siguen orando y pidiendo al Padre, porque es el dueño y creador de todas las cosas. Y Él es el único que tiene todos los derechos reservados de todas las cosas, porque Él es el creador. La segunda cosa que es muy importante es que nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Recuerde que no hay otro nombre dado a los hombres sino en el nombre de Jesús. Dice que en ninguno hay otra salvación sino en Jesús. Así que la Biblia dice que todo lo que pides al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Debemos pedir todas las cosas en el nombre de Jesús, porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No es ninguna otra persona. El único que puede mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Así que hagámoslo en el nombre de Jesús, que es en el nombre de Jesús radica el poder de la deidad. Y Jesús dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que el segundo punto es, primero, pedirlo al Padre. Segundo, pedirlo en el nombre de Jesús. Tercero, debemos plantear soluciones. No debemos venir a Jesús con el problema. No es que está mal, en el libro de los Salmos encontramos que hay gente que viene y se queja delante de Dios. Hay unos que le piden explicaciones a Dios, otros le cuentan a Dios, otros, y cada uno tiene una manera diferente y puede ser válido hacerlo, pero nosotros debemos presentar soluciones de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Y dijo, en su Padre Nuestro nos dice que en lugar de decir tengo hambre, dijo, Señor, danos el pan de este día y dánoslo hoy. En lugar de decirle, Señor, mira que Susana y todas estas manos de María me tienen acosado. Señor, me dijo, Señor, guárdanos de la tentación. Dijo, Señor, mire que los herodianos, los fariseos, los escribas, los principales y todo el pueblo de Israel me quieren matar. Y él pidió fue, Señor, guárdame del mal. No dijo, Señor, mire que la gente es muy mal y se está perdiendo. Dijo, venga a nosotros tu reino. En lugar de estar mencionando todos los pecados, dijo, Señor, tan sencillamente dijo, Señor, perdónanos. Porque hay gente que
que pues sí es reconocer el pecado, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero hay que pedirles perdón a Dios y para que Él nos perdone. Eso es lo que tenemos, no solamente confesarle el pecado, sino decirle, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, perdóname. Y así Dios lo hará. Así, si está enfermo, hay decirle, Señor, no diga, ay, Señor, es que estoy enfermo. No, dígale, Señor, sáname. Si está desempleado, diga, ay, Señor, mire, es que yo estoy desempleado. No, dale, Señor, dame un empleo. Que si necesita plata, hay que pedir plata. Si así, de acuerdo a la necesidad, debe plantear una solución para que así Dios, usted vea la gloria de Dios a través de lo que usted está pidiendo. Recuerde que el tercer punto es plantear una solución. El cuarto punto es que debe hacerlo audible. En la Biblia se nombra, siempre se habló de que debe ser audible. Nunca se hizo mentalmente o se concentró. Aunque Dios conoce los pensamientos y conoce antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe. Pero Jesús dijo que cuando orás decid, y esto es porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, es necesario decírselo, no pensarlo, ni imaginárselo. Hay que decirle lo que necesitamos para que Él nos oiga. Aunque, como digo, Dios conoce los pensamientos. Pero en la Biblia no hay ninguna oración que sea mental. Siempre la Biblia dice, y dijo, aunque la más baja, en voz bajitica, como lo hizo la mamá de Samuel cuando oraba para que Dios le diera a Samuel. Es la oración más bajita que decía que el sacerdote Eli la confundió con una mujer ebria. Y le dijo, no, yo soy una mujer amargada de espíritu. Y el sacerdote le dijo, el Dios de Israel te conceda la petición que le hayan hecho. Y se fue gozosa y así después concibió a Samuel. Por eso es la necesidad de decírselo. Dios espera que usted se lo diga. Yo le decía que una de las cosas que más le agrada a Dios es que le pidamos más que cualquier otra cosa, aunque hay predicadores que no les gusta eso. Y luego dice, el quinto es confesarlo, llamarlo, decirlo. Cuando nosotros decimos que llamarlo, decirlo, sencillamente es que, por ejemplo, si yo le pido a Dios que me dé algo, yo digo, ya lo tengo en el nombre de Jesús, yo recibo eso y lo doy por recibido porque Jesús ya me oyó, o Dios ya me oyó a través de Jesús. Entonces, yo digo, por ejemplo, yo oro por un enfermo y le digo, hermano, en el nombre de Jesús sea sano. Porque así lo aprendimos de Jesús. Jesús cuando resucitó a Lázaro, él ya había orado 4 días para que Dios resucitara a Lázaro, pero no lo estaba haciendo. Entonces, cuando o no se había hecho, hasta que Jesús no le dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro no salió. Las personas venían a Jesús y él le decía, conforme a tu fe te sea hecho, y las personas recibían el milagro. eh, Di tu palabra y mis siervos, y Jesús daba la palabra y el criado fue sanado. Así sucesivamente Jesús siempre lo confesaba, lo decía, lo llamaba las cosas, porque la fe es también, después de un orar, llamar las cosas que no son como si fueran. Pero es que al pedirle a Dios ya podemos decir que lo tenemos en el nombre de Jesús. Entonces recordemos, y un consejo, no, si usted ora, ¿para qué se afana? Y si se afana, ¿para qué ora? Entonces no debe, o sea, debe poner su confianza en el Señor. La segunda cosa, ejercicio espiritual que nosotros tenemos que hacer es la palabra. Eh, Porque dice la Biblia en el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, y será como árbol planta junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También fue la recomendación que Dios le dio a Josué. Directamente el Señor le dijo, mire,
esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y entonces todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para cuidar, hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Y a través de la Biblia, la orden de Dios para los reyes era no solamente era leerla, sino hacer una copia de la ley para que la leyera todos los días de su vida. Es una práctica en la que nosotros hacemos y debemos hacer todos los días porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayer me mandaron un videíto y me pareció muy curioso, y es un predicador que se viste de payaso. Y resulta que él empieza a contar un chiste, una historia o un cuento. Y dice que un día una hermanita de la iglesia, muy contenta, invitó a su pastor para que fuera am, a almorzar a su casa. Entonces toda la familia pues contenta que el varón de Dios, el siervo de Dios, iba a ir a su casa. Y entonces sacó la mejor vajilla, sacó los cubiertos de plata y todo. Entonces llegó la hora del almuerzo y y le sirvieron y el pastor comió y todo. Pero resulta que después de que el pastor se fue, faltaba una cuchara de plata. Y uy, no, este pastor sí, se robó la cuchara. Y dice que se quedó con esa amargura en su corazón. Y digo, no, yo tengo que sacarme esto del corazón porque esto no puede ser que ir así. Yo tengo que decirle a ese pastor que es un ladrón. Claro que él no lo hace así como yo lo estoy haciendo, lo hace más divertido, ¿no? Yo no soy tan bueno para echar esos cuentos. Pero resulta que digo, voy a volverlo a invitar y le voy a decir en la cara que es un ladrón. Y lo volví a invitar, el pastor contento. Después de 7 meses, dice el payasito, el predicador que se viste de payasito. Entonces dijo, lo invitó a comer, y reunió a la familia y entonces lo quería hacer quedar mal delante de toda la familia. Y antes no se aguantó a que terminara de comer, sino le dijo, es que usted es un ladrón. Y le digo, ¿por qué, hermana, usted dice eso? Dice, es que usted se me robó una cuchara de plata y esas, yo con gran esfuerzo compré y solo lo saco para comidas especiales y usted se la robó. Y le dijo, no, hermanita, lo que pasa es que yo la metí, yo no me robé ninguna cuchara, yo la metí en la Biblia y la dejé ahí. Eso significa que usted hace 7 meses no lee la Biblia. Porque si hubiera leído en 7 meses la Biblia, hubiera encontrado su cuchara. No se ríen, ¿no es cierto? De este chiste. Por la- Colaboren. Pero es verdad, hay veces nos pasa así. Entonces este predicador decía que hay veces la gente, nosotros siendo cristianos, si no desarrollamos el hábito de leer las escrituras, hacer este ejercicio espiritual que beneficia a nuestra alma. Dice, mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Hay gente que la lee, que la tienen en los púlpitos, hay atriles, y entonces las tienen ahí en el Salmo 91 y nunca las leen. Y el payasito decía una cosa, si usted quiere guardar plata, metan en la Biblia y así nadie se la va a robar, porque como la gente no lee la Biblia, entonces nunca va a buscar en la Biblia, pero decía que la guardara en la Biblia. Y entonces eso nos da la ilustración de que la mayoría de las personas necesitamos crear ese hábito de leer todos los días la palabra de Dios. Porque en ella es la base de nuestra fe, es la palabra de Dios. Yo recuerdo otra ocasión que, iba en un bus cuando era la troncal de la Caracas. Había un señor que llevaba una Biblia como esta de grande, que es bastante grande, estaba así. Y entonces el señor conductor frenó y la hermanita se le fue al señor que tenía la Biblia y lo alcanzó a pisar un poquito.
y se le salió el cocodrilo a este señor. Entonces él hasta le dijo a la hermanita que se iba a morir, y a la hermanita le dio la Biblia y le dijo, Señor, perdone. Se llama la hermana, creo que era la hermana Emilia. Y le dijo, Señor, ¿para qué le ha servido ese libro que usted lleva ahí si no lo practica? Tal vez ni siquiera lo lee, solo es un adorno más en su vida como una pantalla para que digan que es un cristiano, que es una persona fiel. Lo exhortó a ese señor. Yo no dije nada, yo estaba mirando solo en la escena. Pero nos pasa así, que hay veces ni siquiera leemos las escrituras. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Hay cosas que practicamos y hacemos cosas porque ignoramos que la Biblia dice que no las hagamos. Y no las ponemos en práctica. Las cosas que más me duelen a mí en cuanto a la ignorancia es que la gente salga porfiadora. Hoy muchos salen porfiador de otros, pero la Biblia prohíbe salir porfiador. Mi suegro salió porfiador de su hija y perdió su casita, y a causa de eso se murió. Entonces, porque desconocemos las escrituras, y el Señor dijo que escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos hacer un hábito de leer todos los días las escrituras y ponerles el sentido a las escrituras. Dios quiere que usted no la interprete, póngale el sentido a las escrituras. La Biblia no está para ser interpretada, está para ponerle el sentido, y más el sentido común. Si la Biblia dice no mentir, es no mentir. Dice no robar, no robar. Así es de sencillo. No es simbólico, es literal. Los mandamientos de Dios son literal. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, honra a tu padre y a tu madre, y es así. No es simbólico, es literal. Los mandamientos de Dios son claros. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, es para nuestro propio beneficio, es para poder vivir en comunidad aquí en la tierra. Esta palabra nos habla a través de todas sus páginas. Encontramos a Jesús prometido, a Jesús manifestado y a Jesús glorificado. Pero en ella dice, Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Y toda la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, apta para enseñar, instruir, corregir y redarguir, a fin de que usted y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios hace sabio al humilde. Así, y aquí tenemos, es medicina para nuestros huesos. También es el verdadero pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. O sea que ella nos enriquece. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días, hacer el hábito de leer las escrituras. Yo recomiendo que empecemos por Mateo. Mateo es en el Nuevo Testamento. Comencemos para que cuando lleguemos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, sucesivamente hasta llegar hasta Apocalipsis, y después sí comencemos con Génesis. Y debemos hacerlo ordenadamente. No es abrimos hoy el que el Señor nos dice y dice, uy, y fue y se ahorcó. No, eso no. No, hagámoslo ordenadamente. Le cojamos un libro, leámoslo con propósito. Esa es otra cosa que yo recomiendo. Cuando usted lea la Biblia, lea con un propósito. No solamente de cumplir, hacer la tarea de los 4 capítulos. Nosotros en la iglesia decimos que la persona debe leer al menos una vez al año la Biblia, y para eso hay que leer 4 capítulos, pero hágalas con el interés de que Dios le hable. Ore, Señor, ayúdame y abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Yo quiero ser instruido, quiero ser sabio, Señor, quiero ser entendido, quiero ser inteligente a través de tu palabra. Enséñame, y Dios lo hace. Él nos va enseñando a través de su palabra.
y nos hace sabios para la vida eterna. Conocemos a Dios porque el requisito es conocer a Jesús para salvación. Dice que Jesús dice que a través de ello lo vamos a conocer a Jesús, y dice que el que en la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesús. Por la necesidad de ir a la palabra todos los días. Entonces nosotros debemos leer la palabra de Dios continuamente, todos los días. Mire, yo desde que me acuerdo de que aprendí a leer, yo empecé a leer y aprendí a leer fue en la Biblia, porque mi mamá nos enseñaba, o sea, a través del testimonio decía que mi mamá no hablaba mucho. Dice que cuando uno no habla mucho es sabio. Y mi mamá sí nos todos los días, las Biblias anteriormente eran con forro negro, que de pasta negra, no habían cafecitas, no habían con muñequitos, no había nada, todas eran negras. Y ella todos los días por la mañana y por la noche las leía. Y yo decía, pero mi mamá, ¿qué es lo que lee tanto ese libro? Y entonces yo empecé a leer y me gustó. Y más me gustó porque allá cuando llegué a Deuteronomio en el capítulo 6, que me gusta muchísimo, y, y me animó a leerla de verdad. Entonces voy a leerles un poquito de lo que dice en cuanto a la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Dice así: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea, primero que es un mandamiento enseñarlos, para que los pongáis por obra. O sea, segundo es para ponerla por obra, en la tierra la cual poseáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová. Cuando usted lee la palabra de Dios, llega a tener el temor de Dios. Dice, y guardando todos sus estatutos. Guardarlos es ponerlos por obra, tenerlos presentes siempre. Sus mandamientos que yo te mando, tú y el hijo de tu hijo y tu hijo, y todos los días de tu vida, para que sean prolongados. O sea, la primera bendición es guarda la palabra para que tus días sean prolongados, pero hay que enseñarlos a nuestros hijos y al hijo de tu hijo, dice ahí. Y aquí es donde me gustó a mí. Oye pues, Israel, cuando yo leí, Dios me está hablando. En mi inocencia de niño dice, Dios me está hablando, esto es para mí. Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Todas estas cosas, cuando yo leí esto, dije, yo tengo que leer la Biblia. Y empecé a leerla y ya con más ánimo, creyendo que Dios me había hablado a través de esta escritura. Empecé a leer hasta 150 capítulos al día. Que para la gente, 150. No, y no era que no tenía nada que hacer, ¿no? Porque desde los 6 años trabajaba. Todas las tardes llegaba al colegio y empezaba a trabajar, pero siempre se acaba el tiempo para las escrituras. Pasaba 1 hora, 2 horas, 6 veces leyendo las escrituras. Por eso es que hoy las conozco, desde que en ellas aprendí a leer. Por eso es que yo animo a las personas a que lo lean, que la escudriñen, que la estudien, que se la aprendan, que la memoricen, que las escriban, para ser sabios para esta vida y para tener la vida eterna a través del conocimiento de Dios y de Jesús. Por eso yo hermanos, les insto a conocer la palabra de Dios. Dice que el pueblo de Israel pereció
porque por falta del conocimiento de las Escrituras. Dice, este pueblo de labios me honra, y más está lejos de mí porque con enseñanzas, doctrinas de hombres. Hoy hay muchas enseñanzas, doctrinas de hombres y cosas equivocadas porque no han leído la palabra de Dios, no tienen el conocimiento de Dios. Una vez tenía, como hay veces han dicho que soy hereje, entonces me llamaron unos pastores y pasaron unos y me llamaron y me empezaron a decir, ¿usted enseña tal cosa? Y yo le dije, no, yo no enseño eso. ¿Quién les dijo? No es que nosotros hemos oído decir. Y yo le dije, no, yo no enseño eso. Y me puse serio, le dije, no, yo no enseño eso. Y dijo, ¿cómo así? Pero nosotros hemos oído que usted enseña. Le dije, no, lo siento mucho. Eso lo enseña la palabra de Dios, no yo. Dijeron, oye, ¿eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Si la leemos. Pero es que a mí no me gusta dar citas, para que la gente vaya a la palabra de Dios y revise si lo que estoy diciendo es conforme a las Escrituras. Ese es el trabajo suyo, comprobar que lo que se está diciendo un predicador, cualquiera que sea, debe ser conforme a las Escrituras, sin interpretarla. Es sencillamente ponerle el sentido. Necesitamos conocer a la palabra de Dios, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere tener fe, tiene que ir a la fuente que es la palabra de Dios, para que conozca a Dios a través de su palabra. Yo estoy haciendo un estudio ahorita que me llamó la atención, porque hay veces uno, bueno, aquí los escritores dicen, por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de, aunque ande en valle sombra, no temeré mal, con tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero cuando uno lee lo que las personas dicen acerca de Dios, aunque la Biblia es inspirada por Dios, pero en este tiempo, el que he tenido más tiempo, quiero, pues suena redundante, eh, que quería hacer un estudio y ya le pedí a un hermano que vamos a ver lo que Dios dice de sí mismo a través de toda la escritura. O sea que voy a proponerme leer toda la Biblia para saber que no coger la concordancia en internet y buscar las palabras. A mí no me gusta hacer eso, yo no uso ni concordancia. Yo leo la Biblia y a medida que voy leyendo la Biblia con un propósito, una finalidad. Por ejemplo, para nacer de nuevo yo tuve que leer como 6 o 7 veces la Biblia para buscar el nacer de nuevo ahí, para conocer más a Jesús. Leí las escrituras para saber cuántas profecías habían acerca de Jesús, pero que página por página, no es buscar en un diccionario o en internet qué es lo que dice, no, es leerlo. A mí me gusta mucho leer. Yo ya hoy en este día leí 20 capítulos que dicen, pero se gasta uno como 1 hora o tal vez 40 minutos en leer 20 capítulos. Pero yo ya lo hice hoy, porque ese es un hábito que yo tengo, un ejercicio que yo tengo que hacer para mantenerme en forma. Entonces, por eso yo los animo a empezar a leer. Bueno, los que van de la iglesia ya deben ir ahorita leyendo como en el Antiguo Testamento. No recuerdo, yo como no la leo al acuerdo de la iglesia, pero yo creo que sí, ya deben ir por allá en Samuel para leer toda la Biblia en el año o un poquito más adelante. Entonces, la idea es que usted lea las escrituras, que compruebe, que sea como los hermanos de Berea, que estudien la palabra de Dios, que corroboren lo que los pastores dicen, lo que los maestros dicen, los teólogos dicen. No coma cuento, come palabra de Dios. Hermanos, yo los animo a leer las escrituras y a ponerle el sentido, y más es el sentido común. La tercera cosa que nosotros debemos hacer en nuestra práctica es sacar tiempo para ayunar. Es una práctica que el ayuno significa abstenerse de alimentos
para dedicarle ese tiempo de calidad a Dios. Es decir, es un tiempo que yo saco para dedicárselo exclusivamente a Él. No es, hay personas que dicen, bueno, yo ayuno para que Dios me conceda tal cosa. No, haga en cuenta que es un tiempo de calidad que usted le va a dar la prioridad a Dios antes que la comida. Entonces, cuando dice uno vamos a ayunar es porque me voy a abstener de comer alimentos. Puedes tomar agua, pero no comer alimentos. Y dedicarle el tiempo para leer su palabra, para orar, para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Es un tiempo donde usted se va a dedicar completamente a Él, de calidad para Él. No es para salir, dice, bueno, voy a ayunar y se va a trabajar. No, es un tiempo que usted le va a dedicar de calidad, sea 3, 5, 10 horas, o todo el día, o 2 días, o 3 días, o 40 días como Jesús, pero no es para que. La Biblia dice que algunas cosas que debemos hacerse en secreto es ayunar. Entonces, no es para, ay hermano, ¿qué les pasa? ¿Está enfermo? No, es que estoy ayunando, no. Usted se dedica, ahí como dice la Biblia, entra en su cuarto y en lo secreto ayuna y para que tu Padre que ve en los secretos te recompense en público. Necesitamos ayunar y nos va a eso a estrechar la comunión que tenemos que vamos a conocerlo mejor en el ayuno, vamos a disponer nuestros oídos para oír al Señor. Cuando uno está en el ayuno es más fácil oír la voz del Señor, la guianza del Señor. Esa era una práctica que hacían en el Antiguo Testamento y que los discípulos practicaban mucho. Aunque en el tiempo de Jesús esos 3 años no ayunaban. A Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y le dijo, no, es que mientras está el esposo, los discípulos no pueden ayunar. Pero cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunarán. Los creyentes del primer siglo se dedican mucho tiempo a ayunar, hasta 2 o 3 días, hay veces hasta por semana, para ayunar y buscar el rostro del Señor. Nosotros también debemos practicar o poner en práctica, hacer de esto un hábito, el ayuno, para estar con el Señor, pero es un tiempo de calidad, no es salimos para trabajar y estamos en ayuno, no, no, es para dedicárselo completamente, así sean 2 o 3 o 5 horitas. La Biblia dice que un rey ayunó la comida, no necesariamente es el desayuno y el almuerzo. Dice que dejó de comer y dice ayunó y no comió. Dice que en toda la noche ayunó y no comió nada. O sea que porque cuando fue echado Daniel al foso de los leones, el rey Darío ayunó esa noche y no comió. Y como conocía de Dios, yo creo que oró esa noche y dedicó toda esa noche para que Dios guardara a Daniel de la boca de los leones. Entonces nosotros también, aunque antiguamente el ayuno era para pedir favores a Dios, hoy el ayuno, según lo que Jesús dijo, es para conservar el hombre nuevo. Dice que el ayuno, el vino nuevo se echa en odres nuevos, o sea que en la práctica el ayuno es para conservar nuestra naturaleza divina. O sea que a medida que yo oro también voy a conservar el hombre nuevo. Es una práctica del hombre para conservar el odre nuevo, o sea, la nueva naturaleza que Dios nos dio. Para eso es que debemos ayunar más que cualquier otra cosa que para pedir favores. No es eso. Hay unas personas que digo, no, lloré y el Señor me dio una tractómula. Hoy ayuné una semana y le pedí una tractómula. Sí, le dio la tractómula no por ayunar, sino porque se la pidió. Entonces, pero es un tiempo de calidad con Dios. Eso quiero que usted tenga claro, que cuando uno ayuna es para tener un tiempo de calidad con el Señor. También hay otra práctica que nosotros tenemos que seguir todos los días, también es la necesidad de alabar a Dios. El libro de los Salmos, si usted quiere aprender a alabar a Dios, léase el libro de los Salmos. El libro de los Salmos
Yo decía esta semana pasada que estoy hablando de alabar a Dios, es reconocer lo que Dios es y reconocer sus obras y también reconocer sus hechos. Rec- Alabamos a Dios por lo que Él es. Él es bueno, Él es justo, Él es santo, Él es misericordioso, pero también alabamos a Dios porque Él hizo los cielos, la tierra, el mar, todos los animales y todo esto lo alabamos, pero también es por las obras que Él ha hecho en el sentido de los milagros que Él ha hecho en nuestra propia vida. Uno, uno en la vida no necesariamente tiene que estar, ¿cómo se llama? Tiene que estar agradecido, pero también tenemos, es una práctica, debemos nosotros hacer alabar a Dios siempre. Yo recuerdo que cuando uno alaba a Dios suceden cosas maravillosas, dice un cántico. En una ocasión yo estaba construyendo un templo y ese y yo me fui a almorzar y cuando volví se había caído las paredes, todo ya tenía listo para fundir columnas y todo esto, y ya tenía las canastillas, pero me faltaron las columnas. Cuando, cuando yo volví de almorzar, todas las paredes había pasado un vendaval. Yo no sabía que allá hacían esos vientos tremendos y había tumbado todas las paredes, entonces quedaron todas en el piso. Y entonces yo empecé a alabar a Dios, yo le empecé a cantar, decir al Señor, dice, hay un himno que dice, yo tengo gozo en mi alma. Entonces yo empecé a cantar ese coro de, de, de alabanza al Señor porque se habían caído las paredes. Y la gente cuando pasaba allá, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y que estaba cantando eso. Y la gente dice, uy, este pastor se volvió loco, se le cae el templo y, y se pone a cantar. Este se les corrió una teja, decían las personas que pasaban por ahí. Yo seguí limpiando los pocos bloques que quedaron buenos, los limpié y lo demás yo dije, bueno, eso me va a servir de relleno del piso y los esparcí en el lugar. Y, pero yo no me afané ni y empecé fue a alabar a Dios por eso, porque iba a haber un milagro de parte de Dios, porque los problemas que vienen a nuestra vida no es para destruirnos, es para ver la gloria y la grandeza, el poder, la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. Y yo empecé a alabar a Dios porque se había caído eso. Y la gente dijeron, vamos a ayudar a este pastor. La iglesia no me habían querido en ayudar y estaba trabajando el Señor y yo. Pero el pueblo, las personas que me vieron empezaron a llegar y me empezaron a traer cosas que ayudarme a construir. Y lo que yo hacía como en 4 meses que estaba trabajando ahí haciendo los bloques y todo, eh, habiendo sacado la arena del río y todo eso, las piedras y todo eso, es un trabajo que tengo unas cicatrices por acá de cargar eso y sacar eso. Y la gente no me había querido ayudar porque no estaban de acuerdo que construyera un templo, sino que querían que hiciera una casucha ahí fea. Entonces yo dije, no, lo mejor es para el Señor. Y la gente empezó a ayudarme y me traían comida, me traían cosas como en un mes y medio logré hacer de nuevo lo que se había caído. Y terminé el templo y hice el techo y todo eso. Y la gente me ayudó, ayudaron con la madera. Dios me mandó las tejas de zinc, todo lo que necesitaba para hacer la construcción. Como en un mes y medio la terminé. Y ahí sí los hermanos decían, ay, mire el templo tan bonito que nos quedó. Ahí sí se echaban ellos flores. Pero Dios usó eso para bien. Y muchos, a través de haber sucedido eso, pude charlar con ellos para llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero necesitamos alabar a Dios siempre, aunque no entendamos por qué están sucediendo las cosas, pero le alabamos a Dios porque
Grande es Él y grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por eso debemos alabar a Dios con todo nuestro corazón, como decía el salmista David. Cantaré y alabaré a Jehová porque ha hecho cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Cada problema que viene a nuestra vida es una oportunidad para ver la gloria de Dios y por eso vamos a alabar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Se me ha acabado el tiempo, acabado de el tiempo. Entonces vamos a orar al Señor y démosle gracias al Señor porque a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Si está enfermo, déjale al Señor gracias porque me da la oportunidad de ver tu mano que me sana. Si no tiene dinero, vea la provisión que viene de parte de Dios, porque cuando viene un problema, yo la una vez les voy a contar un testimonio, otro testimonio. Cuando yo llegué aquí a Bogotá estaba sin cinco, no tenía trabajo, no tenía nada. Y iba a la iglesia y a buscar de Dios, casi todos los días iba por las noches a orar 2 horas diarias. Y entonces un día no tenía para el desayuno y yo le dije al Señor, yo no voy a ayunar hoy, no porque no tenga plata, no, yo cuando no tenía plata no ayunaba. Yo dije, no, yo eso, ayunar porque uno no tiene, no es bueno, yo le decía. Entonces yo le dije, Señor, provéeme lo de hoy. Y salí a la calle. Entonces pasaba por frente a una cafetería, ahí en la Caracas con 17 Sur. Y el Señor me dijo, entra ahí que yo pago. Entonces yo entré y pedí lo que siempre pido. Y desayuné y entró un señor y pagó, un señor bien vestido y pagó mi cuenta. Cuando llegué a acercar a la cajera, le dije, señora, ¿cuánto le doy? Dijo, no, el señor que entró pagó por usted. Ah, muchas gracias. Y me fui. Y es la única vez que he visto un ángel que haya entrado a pagar mi cuenta. Yo entendí que era un ángel que Dios había enviado a pagar mi cuenta. Y al lado, y cada vez, todavía cuando paso por ahí hay veces, todavía existe esa casa y me acuerdo de lo que Dios hizo un día cuando yo no tenía ni 5, porque Dios es bueno y es nuestro proveedor. Así que confiemos en el Señor, en todo. Dios nunca nos ha dejado solos, Él está con nosotros, aunque hay veces no vemos, pero a Sadrán, Mesad y Abednego lo echaron en el foso, en el horno ardiendo. Pero Dios estaba con ellos y también se metió allá con ellos y los protegió en medio del fuego. A Daniel dice también que Dios estaba con Daniel y Dios tapó la boca de los leones para que no se lo comieran. En los problemas y en las dificultades también Dios está ahí. Y Él no dejará que perezca, sino que usted verá la gloria de Dios. Dios le bendiga en este día y oremos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque tú eres, por lo que tú eres, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, Señor, que ella sea nuestro deleite, poder meditar en ella todos los días de nuestra vida, Señor, que tengamos ese hábito de leer las escrituras, de estudiarlas, de repetirlas, de memorizarlas, de hablar de ellas en la casa al levantarnos, meditar en ellas en la cama, Señor, en el nombre de Jesús. Que también creamos el hábito de orar y decirle, Señor, por favor ayúdanos en este día en el nombre de tu Hijo Jesús. Oremos y encomendemos todas las cosas siempre al Señor. No nos seamos prudentes en nuestra propia opinión, sino que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Señor, gracias a ti por este día. Gracias por lo que podemos compartir en el nombre de Jesús. Gracias porque a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Señor, gracias porque a través de los problemas vemos tu mano y el obrar tuyo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una pregunta. Dice, por motivos de salud, si una persona no puede ayunar, ¿qué puede hacer? Dios conoce el corazón. Se dice que si una persona está enferma y no puede ayunar, no lo haga, porque está en contra de su cuerpo.
Pero si tiene la fe necesaria y cree que Dios puede fortalecerlo y ayudarlo, eso es más que todo de acuerdo a la fe. Pero yo creo que Dios, el ayuno es muy necesario también para la salud del cuerpo, que debemos de descansar la máquina de nuestro cuerpo por al menos un día, es beneficioso. Muchas personas recomiendan el ayuno, o sea, médicos recomiendan el ayuno para mejorar su salud y es verdad, porque el ayuno es bueno. Como dijo el Señor Jesucristo y dijo Moisés, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que Moisés no ayunó, sino comió palabra durante 40 días. Y le fue suficiente, aunque dice que no comió ni bebió, la palabra de Dios, al escuchar a Dios, lo fortaleció y lo ayudó porque la palabra de Dios es mejor que la comida. Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias. Espere que hay una cosa que... bueno, es que se acuerda la vez pasada que una hermana escribió que si yo le podía ayudar ¿cómo fue que dijo? A organizar la Biblia, que ella una vez, y que le preguntamos que por qué lo decía, que no entendíamos, ¿se acuerda? Ella ya nos contestó, está aquí. Dice que ella vino una vez a la casa, o sea, aquí, y me vio escribiendo la Biblia, y me preguntó qué hacía, yo le dije que organizara la Biblia. Yo no me acuerdo bien exactamente, pero sí me acuerdo que mis papás nos enseñaban o nos pedían que transcribiéramos la Biblia y escribiéramos capítulos enteros, ¿cierto? Y teníamos cuadernos para eso. Yo me imagino que en ese momento era lo que estábamos haciendo. Ah, sí, es que basado en el Deuteronomio capítulo 6, No, pero no sé si oyeron todo lo que dije. eh, una hermana pregunta que qué es Que era, ella no sé, que si le podía ayudar a organizar la Biblia. a organizar la Biblia, pero no es organizarla. Claro que de hecho la Biblia no está hecha cronológicamente, pero lo que se refería a mi hija ahí es que yo cuando ellos eran pequeños los ponía a transcribir la Biblia, o sea, copiarla, capítulos, porque ella es buena, pues ya nos agotábamos el tiempo, pero es que cuando usted copia la Biblia y empieza a escribir, aprende a escribir, a aprender ortografía, se la memoriza, es obediente a escribir en la palabra de Dios, a transcribir la palabra de Dios, aprende a ponerle las tildes, y es de una bendición hacer ese trabajo. La graba en el corazón, se la graba en la mente, el hecho de estar copiando las escrituras. No es organizarla porque no la podemos organizar, está así, pero sí podemos, de grande bendición, poder transcribir. Yo lo he hecho y hay un hermano en la iglesia y hay dos hermanitas ancianas que todos los domingos me llevaban capítulos enteros copiados de la Biblia. Y hasta mejoraron la letra que ellas les decía, pero tiene que hacerlo con tildes y con comas y con puntos. Y las hermanitas, ellos se alegran mucho de que yo todos los domingos les revisara la tarea, sino que entramos en cuarentena y ya no lo han vuelto, pero yo creo que lo siguen haciendo. Y no solamente que las transcribían, sino que de esos versículos que ellos hacían se aprendían algunos de ellos que les llamaba la atención, aunque son de 70 o 80 años estas hermanitas copian la Biblia. Entonces es muy importante que uno transcriba las escrituras. Hermanos, Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros en este día. Les recuerdo que hicimos el domingo una emisión piloto de reuniones por el lunes, sí. El lunes con algunos hermanos de la iglesia se reunieron más o menos 40 personas, 30 y algo de personas. Se incluyeron, fue muy edificante y lo esperamos hacer entre 15 días, pero no con solo Bonanza, era una prueba que estamos haciendo con Bonanza, pero lo vamos a hacer con toda la iglesia en Colombia de COAP, para que usted esté pendiente
del domingo pasado en 15 días con la ayuda del Señor. Le estaríamos mandando el link para que dé su testimonio y poderlos ver a través de, no sé si de Zoom o de Google Meet. Entonces le estaremos dando la información porque creo que los testimonios nos edifican mucho y sobre todo que nos permiten vernos a través de este medio. Dios les bendiga y muchas gracias.